Oliver Sacks dijo, vemos con los ojos, pero vemos con el cerebro también. Y ver con el cerebro a menudo se llama imaginación. Encontramos el equilibrio dentro de un mundo que lo requiere. Creación y reflexión artística es la puerta que le da sentido al arte que complementa y es parte de ti. Tu creatividad, tu corazón, tu talento son las mejores herramientas para consolidar un perfil integral, multidisciplinario. Nutrir el espíritu con la belleza de la creación es nutrir al ser humano. Ser parte de la cultura nos une como comunidad sensible, inteligente. Creación y reflexión artística abre para ti talleres artísticos que alimentan tu proceso académico. Generamos exposiciones con los mejores artistas de nivel internacional para abrir las fronteras del corazón y el pensamiento. El Foro Cardoner abre sus puertas para recibir las mejores representaciones escénicas. Creación y reflexión artística es comunidad creativa, sensible, la unión entre cultura, arte, reflexión, imaginación y futuro. Eres parte de esta comunidad. Tu talento, visión y sensibilidad son la semilla que hace falta para que el pensamiento universitario crezca de formas nuevas y únicas. Creación y reflexión artística. Ibero. Oliver Sacks. La Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Universitaria, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les da la más cordial bienvenida a la transmisión especial de verano desde las artes del circo, conversando con Ditzi Perales, sacerdote jesuita, de la experiencia escénica a la experiencia comunitaria. Ditzi es licenciado en Teología y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello, es socio provincial de la Compañía de Jesús, delegado para la formación de los jesuitas en Venezuela, coordinador general de la región apostólica interprovincial en la frontera colombo-venezolana. Fue director de la Coordinación de Arte y Cultura de la Universidad Católica del Táchira. Ha sido profesor de la Cátedra de Historia de la Filosofía, Relaciones Humanas y Públicas en la Universidad Católica de Táchira, así como de Antropología Filosófica y Pensamiento Bolivariano en el Instituto Universitario Jesús Obrero. Profesor de las cátedras Filosofía Social y Política, Antropología Filosófica e Introducción al Estudio del Hombre de la Universidad Católica Andrés Bello. Dentro de su experiencia laboral artística destaca el Diplomado de Humor en Clave Clown en la Escuela de Humor, formador de formadores en la Fundación Dr. Yasso, profesor en los módulos de formación Circo, Arte, Antropología y Simbólica de lo Público en el Diplomado de Artes Escénicas para Espacios Públicos de la UCAT, fundador de la Compañía de Artes Circenses Circo Mediados, coordinador del grupo Dr. Yasso, Payasos del Hospital, y ha participado como docente de acrobacia aérea en el taller de acrobacia del Festival Internacional de la Oralidad, así como en talleres de circo de la agrupación Circo Mediados, la Escuela Nacional de Circo, Prometeo Circo Escuela y la Convención Internacional de Circo de Venezuela. Ha sido profesor en la Dirección de Cultura del Instituto Universitario Jesús Obrero, realizando acompañamiento a la Escuela de Artes Circenses. Ha dictado talleres de clown en Colombia, Cuba, Argentina, Ecuador y México. Perteneció a la agrupación circense Prometeo. Es fundador de la Escuela de Artes Circenses Prometeo y maneja las disciplinas circenses, acrobacia aérea, trapecio fijo, lira, cuerda indiana, trapecio volante, pulsadas y payaso. Es un verdadero placer para la Coordinación de Creación y Reflexión Artística recibir a Ditzi Perales, un gran artista, un ser humano. Cedo el espacio a mi compañero Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, para continuar con el diálogo de esta interesante conversación. Ditzi, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, apreciable comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Pues, ¿qué les voy a decir? Ya ustedes escucharon lo que hace este señor. Yo no sé a qué horas hace tantas cosas. Seguramente duerme en la pista del circo, porque estábamos platicando con Dice hace un momento y pues está en talleres siempre. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, un saludo para ti y para todos los compañeros del Ibero de Ciudad de México y de Tijuana. En verdad un placer compartir con ustedes y pues muy bien aquí, deseoso de conversar, de aprender también, ¿no?
también tienes una experiencia grande, Miguel, así que vamos a conversar. Pues muchas gracias, dice, fíjense, apreciable comunidad, que bueno, dijiste en Caracas, es 1 hora de diferencia, estábamos platicando un poco sobre esto y sobre lo que está haciendo inmediatamente en el pasado y en este momento. Cuéntanos del taller de formación, fiesta y creatividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en todo este entorno de actividades que tú desarrollas? ¿Para qué y cómo se desarrolla este taller? Sí, pues fíjate, el taller Fiesta y Creatividad, justo estamos finalizando esta edición, ¿no? Es una iniciativa que surge. Una de las intenciones que tenemos siempre es ver cómo apoyamos la formación del talento artístico en el país, ¿no? Para nadie es diríamos, todos sabemos la fuga, diríamos, de talento que ha habido en Venezuela durante los últimos años por todo el tema político, económico, social, y una de las comunidades que también se ha visto, diríamos, afectada es la comunidad artística, ¿no? También los académicos, los profesionales, y por esa razón decidimos apostar junto con la Universidad Católica en la capacitación de gente que continúa en el país, continúa aportando desde payasos humanitarios, trabajando en hospitales, o payasos en salas presentándose, o los payasos que hacen ruedo en la calle, ¿no? Dijimos, ¿cómo podemos seguir apostando a esta formación? Y la iniciativa surgió porque con esto de que la alimentación y la salud se ha convertido en una prioridad en el país, todo lo que tiene que ver con el goce, con el disfrute, con el placer, ha pasado a un segundo lugar, ¿no? Y dijimos, bueno, pero la vida hay que disfrutarla, ¿no? La vida hay que gozarla, hay que saborearla, pero en este contexto actual, siempre el placer es postergado, ¿no? Por el tema de la dinámica social. Entonces la gente dice, me voy a comprar un helado, no, el helado está muy caro, mejor invierto en alimentos, ¿no? Y no en cosas que son para el disfrute, ¿no? Y hablando con algunos amigos decíamos, ¿cómo ser payasos si no nos reconectamos con la vida? ¿Cómo ser payasos si no volvemos a sentir placer por las cosas más sencillas y más básicas? Entonces creamos este taller que se llama Fiesta y Creatividad, un poco también con una reflexión de base, que es la reflexión de lo que la fiesta aporta a la cultura, y la fiesta como un tiempo propicio en el cual la vida se sobredimensiona, porque es un tiempo extraordinario. Y decidimos crear y hacer como una experiencia en la cual los compañeros que participaban en el taller contaran con todos los recursos que habitualmente no, con los que no cuentan. Entonces imagínate, la primera sesión fue con helado, ¿no? La segunda, entonces bueno, la sesión fue una locura, ¿no? Helados de pote, helados de distintos tipos, y lo que queríamos era ver qué pasaba con esto que vamos dejando un poco atrás, ¿no? Hubo una sesión que fue en medio de un asado, de una parrilla, ¿no? Entonces, dentro de la dinámica de fichas que pusimos a azar, hubo pasapalos y todo esto, era como conectando con esto podíamos propiciar la dinámica lúdica, la dinámica de juego, y a partir de allí generar todas las improvisaciones, no ya con el tema de trabajar con la imaginación, sino volver a reconectar con la realidad. Entonces, fíjate, fue bien interesante porque no es, imagina que tienes un helado, sino aquí está el pote de helado, a ver cómo alcanzas el delirio, ¿no? El placer, pero además cómo alcanzas el delirio, que es propio del payaso, pues, ¿no? Y la experiencia resultó sumamente agradable y de crecimiento para todos. Oye, Dizzy, bueno, aquí hay, digamos, que pone sobre la mesa en este taller el disfrute, lo lúdico y la realidad, para empezar.
Así que ya son cosas muy grandes, pues, en la vida ordinaria. Pero para el mundo de un payaso, ¿qué significa este lado lúdico y este lado de realidad y el disfrute? Porque yo me imagino que como artista circense, como payaso, se disfruta. Es un reflejo la vida interna del payaso con lo que está pasando con las personas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese vínculo? Sí, los payasos somos seres, y porque soy payaso, pues somos seres que vivimos de la conexión con la vida y la conexión con la realidad desde el presente absoluto, diríamos, ¿no? En ese sentido, hacemos una apuesta no por lo que vendrá ni por lo que pasó, sino por el goce del momento en el que te encuentras viviendo, ¿no? Sin embargo, hay una diversidad de payasos increíbles, ¿no? Uh -huh. Está el cara blanca, está el Augusto, está el Bufón, está el Pulcinea, hay, diríamos, distintos tipos de payasos, y lo que me parece interesante del payaso es que juega como contrapeso de la persona que lo logra todo, ¿no? Que es la persona exitosa, la persona que logra, en el ámbito del circo sería el acróbata, que es aquel que puede expresar la plenitud de lo humano en toda su capacidad, incluso superando cualquier límite. El payaso sale, se enfrenta con la realidad y lo que hace patente es la humanidad más profunda. Y la humanidad más profunda no solamente está atravesada por esto de lograr cosas, sino también por el error, por el fracaso, por la torpeza. Y fíjate que es muy interesante porque son dinámicas en las que normalmente nosotros procuramos esconder, ¿no? Porque nos educamos para el triunfar, ¿no? Nosotros nos educamos para alcanzar cosas, para ser exitosos en la vida. Ninguna educación te lleva a dialogar con tus dimensiones más humildes, ¿no? Sino siempre esas las escondemos porque no nos gusta ser torpes públicamente, ¿no? Entonces es interesante esto porque el payaso, a través de ese encuentro con esta dimensión gozosa y al mismo tiempo humilde de la vida, te lleva a la reconciliación con la vida, ¿no? Porque ya decía, a mí me gusta mucho siempre leer, porque, bueno, soy filósofo y siempre tejo lo artístico también con la reflexión filosófica. José Antonio Marina tiene un libro hermosísimo que se llama La inteligencia fracasada, ¿no? Y habla, diríamos, de los fracasos cognitivos, de los fracasos afectivos, de los fracasos de la voluntad, de los fracasos del lenguaje. Y cuando tú miras un payaso, ¿no? Te das cuenta de que no da pie con bola, ¿no? Pero en ese, diríamos, sumergirse en la vida y en ese querer renunciar a algo y al mismo tiempo vivir el apego a esa cosa, al mismo tiempo creer que entiende algo y no saber lo que le están diciendo, vuelve a esta humanidad básica que nos acompaña y que nos cura también y nos sana. Entonces fíjate que es muy interesante porque esta conexión con el momento presente te lleva al gozo, te lleva al placer, te lleva al disfrute, ¿no? Porque te lleva para mí el payaso brota de la respiración, y la respiración es el momento de la vida, ¿no? Es el contacto con todas tus emociones, con todas tus sensaciones, y al mismo tiempo te conecta con esta dimensión de la vida que siempre ocultamos, que siempre escondemos, pero que es realmente igual de preciosa, ¿no? Oye, bueno, pero, ok, es lo sencillo de la vida en ese sentido se desdobla en estas personalidades de payaso y en la otra parte, en el acróbata. Son como los arquetipos, ¿verdad? Que completan lo humano. Pero a ver, Sí. platícanos un poco más en este sentido son tres partes. A ver, vamos a empezar. Te las voy a decir para que ahí vayas haciendo el malabar.
Primero, las sensaciones, luego las sensaciones físicas, corporales, cómo se desdoblan en los payasos que hay y cómo es que llegaste a esto. O sea, cómo como persona, cómo construiste, cómo, no sé si de más chico, de jovencito, de niño quería ser payaso. Vamos a empezar por eso, dice, a ver qué te parece. ¿Cómo llegaste a esta vida profesional como filósofo, como jesuita, como payaso? ¿Cómo te fuiste armando para, Sí, llegar a esto? sí, mi camino es bien, bien propio, ¿no? Como todas las biografías. Eh, yo de joven siempre tuve inquietud por la literatura y por el teatro. Pero vivía en una ciudad del interior del país que no ofrecía muchas posibilidades, ¿no? Con relación a la formación artística, a la formación cultural. Cuando me mudo a Caracas, ¿no? Y ya era jesuita, comencé a estudiar filosofía, me mandan una etapa apostólica que los jesuitas llamamos, que es previa a la teología, que llamamos magisterio. Y yo allí trabajaba como docente de filosofía en la Universidad Católica de Guayana, la Andrés Bello de Guayana. Y en esa ocasión, en esa oportunidad, conocí en la Universidad Católica de Guayana, está cerca de la frontera con Brasil, y los artistas itinerantes siempre pasaban por la ciudad. Dentro de ese grupo de artistas itinerantes que pasaban, yo conocí a un malabarista que trabajaba con fuego. Y fue un día, tal, me paré con él en el semáforo y dije, ¿por qué no me enseñas? Y él me dijo, ok, voy a enseñarte. Y mi inquietud brotó por un tema de cómo hacer el arte más universal, ¿no? Yo tenía inquietud por el teatro, pero siempre los malabaristas suelen buscar los lugares de la ciudad en los cuales pueden monetizar, ¿no? En los cuales la gente puede darles para continuar su itinerario de viaje, ¿no? No es algo de mala fe, sino es para poder obtener recursos y seguir su viaje, ¿no? Casi todos los artistas itinerantes siempre tienen como proyecto de vida recorrer toda América Latina, ¿no? Entonces yo en mi inquietud mientras estudiaba siempre he creído que el arte construye ciudad, construye ciudadanía, recrea el espacio público, genera vida, porque el arte siempre toca lo propio del alma de los pueblos, ¿no? Pero yo veía un poco que estos artistas itinerantes no llegaban a una parte de la ciudad que era la parte más empobrecida de la ciudad. Entonces yo, como rebelde sin causa, no es que no tuviese una, sino que siempre me gusta tener más de una causa, dije, voy a aprender para hacer malabares en ese sector de la ciudad. Él me enseñó, comencé a aprender y a partir de allí comencé a ir a esta parte de la ciudad a trabajar en la calle del Hambre, ¿no? Que llamábamos nosotros. Y allí hay una anécdota muy cómica, Miguel Ángel, que es que uno de estos días estoy yo trabajando y aparece una joven y me dice, estaba comenzando recién el curso académico en la universidad. Me dice, disculpa, ¿tú eres Dixie? Yo le digo, sí. Y me dice, tú eres mi profesor de filosofía, ¿no? Y yo le digo, sí, yo soy tu profesor de filosofía. Imagínate ser profesor de filosofía de la Universidad Católica, encontrarte en la calle, trabajando con fuego, ¿no? Es como un choque. Y le dice a su mamá, le dice, mamá, conoce a mi profesor de filosofía. Y la señora me dice, un placer, profesor. ¿Y usted qué hace? Yo le digo, trabajando. O sea, yo trabajo en la universidad, doy clases y luego también trabajo construyendo ciudad porque soy artista y me interesa el espacio público y aquí trabajo, ¿no? Y claro, la señora quedó en shock y la muchacha le dice, mamá, mamá, dame dinero para darle al profesor, que es lo que se suele hacer con los artistas itinerantes. Y la señora le agarra dinero y me da, ¿no? Eso generó como un escándalo, porque cómo era posible que un profesor universitario estuviera, que eso iba en contra de todo este tema que tenemos de los estereotipos, ¿no? Sin embargo, después de allí, ese fue mi comienzo, me mudo a Caracas a estudiar teología y empiezo a estudiar en una escuela de circo.
que tenía un amigo argentino y una amiga venezolana, que es una escuela que se llamaba Malabama. Y allí empecé a hacer acrobacia aérea y a vincularme con todos los temas del payaso también. Y allí entonces ya comencé el curso, empecé a participar en las convenciones de circo de Venezuela y allí ya en la convención de circo de Venezuela uno contaba con la suerte de que venían artistas de distintas partes, de no solo de América Latina, sino también del mundo. Y tomé talleres con ellos también. Y ya después decidí irme a Canadá y estuve unos meses también en una escuela de circo en Toronto, ¿no? Y de estas oportunidades que te va abriendo la vida. Y bueno, ya ahí ya también pude recorrer algunos países de América Latina y continuar con la formación, ¿no? Okay. Pero... Vamos, espérame tantito, porque ahí vamos a quedarnos en esa parte de que después sigues la transhumancia artística, porque bueno, esto ya está sonando a una aventura, dice. Es una aventura de creación, pero también de construcción con otras personas. Pero déjame saludar antes a la comunidad universitaria. Escríbanos, pregunten a Dixie, aprovechen que lo tenemos con nosotros para que les aclare las dudas de todos los payasos del mundo cósmico y además cómo ha construido esta carrera, ¿verdad? Bueno, tenemos algunos comentarios, Dixie. Liliana Espino Márquez, hola, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Yolanda Fernández Flores. Buenas tardes, dice, un gusto verlos y saludarlos desde la Ciudad de México. Irene Mopi, ilustradora Colibrí. Dice, es lo máximo. Gracias por todo lo que nos has dado en tus talleres. Gracias, Irene, por estar con nosotros acá. Y Marvel Génesis, saludos desde Tijuana. Pues muchas gracias por los saludos, por escribirnos. Síganos escribiendo. Díganos de dónde están, dónde nos ven y dónde nos platican. Dice, bueno, artista payaso, vas a Canadá y sigues tu formación. ¿Qué más sigue de esta formación, Dice? Sí, ya luego tuve la oportunidad de ir a Argentina también y tomar clases en Argentina. Y es interesante esto que te comento, Miguel Ángel, porque no suele ser frecuente que la gente sepa que uno estudia para ser payaso, uno estudia para ser acróbata, uno estudia para ser malabarista, ¿no? De hecho, en América Latina empezamos ya a tener experiencias universitarias. México tiene una licenciatura en artes del circo, Argentina ya tiene también licencia, pero no era lo natural, ¿no? Mi generación no pudo participar de formación en escuelas, sino que la formación siempre era a través de las convenciones o de los encuentros de artistas, que normalmente te conseguías a gente de América Latina en esos encuentros, y a través de talleres de formación. Siempre aprovechamos también el tema de la itinerancia, ¿no? Ya ahora es distinto, ahora hay espacios donde puedes ir y tomar clases, ¿no? Aprovechamos la itinerancia y de repente alguna compañía europea que estaba haciendo gira por América Latina pasaba por Caracas y daba talleres. O alguna compañía latinoamericana que llegaba a Caracas y daba talleres, ¿no? Lo que sí es muy interesante es que, por ejemplo, en estas convenciones ha pasado gente con una calidad increíble, por lo menos gente como Leo Bassi, ¿no? Pasó por los espacios formativos, gente como Chacobache, también ha dado clases acá, gente como el payaso Tomate, o sea, gente que tiene una trayectoria muy larga, con una experiencia increíble, y se aprovecharon pues estos espacios para invitarlos y allí tomar clases, ¿no? Que es lo maravilloso de esto. Oye, Dizzy, pero bueno, ya, eso sería la primera parte. Faltaría que nos platicara, bueno, la segunda, perdón, que nos platicaras. A ver, es que hay dos, intuitivamente veo que hay dos mundos en este quehacer artístico,
que es todos los procesos formales, técnicos, desarrollar un buen evento, un buen espectáculo, que tiene que ver con lo físico, con la preparación mental para compartir todo esto. Pero también está el espacio simbólico, el espacio de lo que decías a propósito de este equilibrio que hay entre el trapecista y el payaso. Háblanos un poco para que conozcamos los que no tenemos cerca esta experiencia, qué implica esta formación técnica, qué es el oficio de ser payaso. Sí, fíjate, yo siempre comento que en el espectáculo de circo es un espectáculo que a nivel humano es muy potente. No necesariamente estamos hablando del circo como nosotros lo conocemos como el circo que tiene una dramaturgia, que cuenta una historia, sino incluso este circo más de familia que presenta actos, ¿no? Un acto de trapecio, un acto de payasos, un acto de equilibrio, y que son, yo de hecho trabajé en algún momento en un circo familiar y el dueño del circo, ¿no? El papá de Dixon, que es un amigo, iba todas las tardes, justo antes de la función, y colocaba un papel, ¿no? Era como un decreto que ponía ¿no? Okay. Y se decía, tela Dixie, payaso fulano, equilibrio tal, ¿no? O trapecio, y se construía sobre la agrupación de actos, de números de circo. Me parece que aquí hay algo bien interesante porque siempre tenemos a los números acrobáticos, ¿no? Y a los números de payasos que van de la mano, ¿no? Los números acrobáticos siempre nos colocan ante lo maravilloso de la vida, ¿no? Tú ves a un acróbata hacer algo y tú dices, ¿cómo lo logra? O sea, obviamente tiene disciplina, tiene riesgo, tiene un riesgo controlado, tiene un entrenamiento que le permite alcanzar esa destreza, ¿no? Pero tú ves a un acróbata y a ti te parece que es una persona que expresa el esplendor de lo humano, ¿no? Que sigue siendo humano porque si no, no te identificarás con él, ¿no? Y tú dices, ¿cómo logra caminar por esa cuerda floja? ¿Cómo logra caminar por ese cable tenso, ¿no? Y termina enamorándote. De hecho, tú terminas maravillado, incluso te genera susto, te genera vértigo, porque cuando se resbala, tú sientes que va a caer, ¿no? Y sientes que el peligro está allí latente, que es una persona como tú, que ha alcanzado a expresar esta grandeza del humano en la que pareciera que no hay límite, ¿no? En la que pareciera que ni la gravedad tiene control sobre lo humano, ¿no? Y luego te encuentras estos otros personajes que son los payasos, que son los que salen a la pista, se tropiezan y se caen. O sea, no tienen este esplendor y esta belleza que cautiva, pero sí tiene esta nobleza y esta humanidad torpe que te enamora. Y todos terminamos enamorados del payaso, ¿no? Y si tú te das cuenta, este payaso que por allí antes conversábamos sobre cómo entender el circo, ¿no? Para mí el circo tiene que ver con estas expresiones de lo humano, ¿no? Que o bien muestran nuestra grandeza o bien nos reconcilian con nuestra torpeza, porque lo puedes ver en los arquetipos. Tú escuchas los chistes de gallegos y son todos chistes de gente que es torpe, de gente que se equivoca, ¿no? De gente incluso de los pastusos en Colombia, y tú los ves y son rutinas de payaso, ¿no? Una persona que va a poner una bombilla y la agarra y empieza a dar vueltas para colocarla, ¿no? Si tú te das cuenta, son rutinas de payaso. Entonces, ¿qué ocurre en el espectáculo de circo? Que se encuentran estas dos dimensiones del humano, la plenitud y la humanidad, ¿no? En su máxima expresión, diríamos, en su máxima elevación, porque ahí tienes a los acróbatas que siempre ascienden, ¿no? Y es una categoría que incluso antropológicamente es muy interesante, ¿no? Por eso yo no ando con el tema de la narrativa en el circo, porque
Lo religioso siempre asciende, ¿no? Lo moral asciende también, o sea, hay un llamado al humano a ascender, y eso te lo encuentras en la carpa de circo a través de los acróbatas. Pero luego hay otro llamado del humano a descender, ¿no? A encontrarte con el límite y a reconciliarte con el límite, porque la vida tiene esas dos cosas. Tiene la llamada a la posibilidad y tiene la llamada a la aceptación y a la reconciliación con tu propio límite, ¿no? Y las dos personas están allí reflejando esa humanidad. Me parece interesante porque tal como nosotros concebimos el circo ahorita, lo concebimos como un espectáculo de carpa. Ujú. Hay una cosa bien interesante, Julio Rebolledo, que es un investigador que falleció hace pocos años, mexicano, y Julio Rebolledo hizo una investigación maravillosa a propósito del circo en América Latina, y él logra encontrar en la cerámica prehispánica acróbatas circenses, ¿no? Logra encontrar contorsionistas, porque siempre pensamos que la contorsión está relacionada con China, y no, en la América prehispánica había contorsionistas, había equilibristas, ¿no? Sobre cuerdas, y había malabaristas también. Está documentado, diríamos, en la cerámica prehispánica. Y ese para mí es de lo más maravilloso que yo he podido escuchar, que se lo escuché a Julio Rebolledo, lo tiene publicado, y se lo escuché en la Escuela de Circo de la Tarumba en Perú. Porque incluso a veces no asociamos el circo con América Latina, sino con Asia. Y luego imaginamos que es como una población que comparte estas habilidades y migran en cierto sentido a nuestro continente. No, ya desde el origen, en nuestras culturas latinoamericanas, prehispánicas, estaban presentes estas destrezas que luego terminan llegando a un espectáculo dentro de una carpa de circo o dentro de una sala. Pero si te das cuenta, que es lo que me parece muy interesante allí, Miguel, es por qué conectamos con esto, porque desde siempre son anhelos y deseos que hemos tenido con nosotros. Uno, este anhelo de volar, de no tener límites, de alcanzar lo que al parecer no nos está permitido, y otro anhelo que tiene que ver con la sabiduría más popular, que tiene que ver con reconciliarnos con nuestra fragilidad, con nuestro límite, para poder abrazar también esta humanidad. Entonces, tenemos allí, en esos actos de circo, esta invitación a conectar con esta vida, ¿no? Que la podemos encontrar en el deseo de lo humano. Y por eso el tema de que brota este deseo en distintas culturas, en distintas épocas, y allí vamos encontrándonos pues, con esto. Ok, bueno, entonces, Dixie, retomando un poco como iniciamos, en ciertas circunstancias, la realidad nos desconecta, nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta de otras personas y de la realidad. Esto que decías de las circunstancias difíciles, ¿no? Que hay en algunas ciudades, en algunos países de nuestra América. Eh, Y es, fíjate dime, algo, Miguel, disculpa que te interrumpa. sí, Ahora no me viene el nombre del payaso, pero hay un payaso ruso, ajá. ¿no? Que en una entrevista que está, diríamos, publicada, le preguntaron a propósito de por qué ser payaso en Rusia, ¿no? Y él en algún momento escribe, ¿no? Ah, perdón, ¿no? Que de hecho es interesante, Miguel, y aprovecho para hacer propaganda. Está publicado, recogido en un libro de Carlos Antonio Gutiérrez Bracho, que es un mexicano que acaba de hacer una investigación sobre la poética existencial del payaso, Ve, ¿no? otra vez repítenos el nombre, por favor, por si a alguien le interesa de una Sí. vez. Carlos Antonio Gutiérrez Bracho, es sobre la poética existencial del clown. Entonces, allí no me viene el nombre del payaso que él recoge en la entrevista, pero le preguntan por qué el payaso en Rusia. Y él dice que porque en algún momento él sentía que él podía transmitir en su espectáculo una libertad
que era necesaria para la gente y que la gente, yendo al espectáculo, podía soñar con ser una persona libre, ¿no? Podía reconectar con este disfrute de la libertad y con este anhelo de la libertad. Y fíjate que es interesante porque está hablando de Rusia, ¿no? Entonces, sí, los payasos no necesariamente somos gente ingenua, ¿no? Los payasos nos reconectamos con la vida de un modo en el que nos convertimos en pregunta para los otros, ¿no? Porque volvemos a la cotidianidad de la vida en su disfrute y en su gozo más pequeño, y eso se convierte en un interrogante para los otros, ¿no? Es que es precisamente por ahí va la cosa. Bueno, para la comunidad universitaria vamos a ver una serie de imágenes y unos fragmentos de videos del trabajo de Dixie, y es un poco por ahí, es esa pregunta, porque cuando estábamos preparando esta charla, lo que te comentaba hace un rato, el circo está en todos lados, los payasos están en todos lados, pero al mismo tiempo están como invisibles, son seres que nos preguntan, que nos afirman, que se esconden, que salen de repente, que espantan. O sea, es una figura inevitablemente potente en nuestra cultura, aunque, como tú decías, no se ha estudiado, no hay todavía carreras, no hay todavía formación. ¿A qué crees que se debe? ¿A este arquetipo, a que simboliza todas estas preguntas que nos hacemos constantemente? Sí, sí, yo creo que el payaso está presente en las culturas antropológicamente de manera cotidiana. Luego está el artista que, diríamos, encarna a este ser, ¿no? Y obviamente tiene unas herramientas escénicas, una formación distinta que en algún momento se recibía en las familias de circo, pasaba de generación en generación. Y ahora hay escuelas y hay espacios de formación para payasos en los cuales este encuentro con lo lúdico, con la libertad, con el goce, incluso con la torpeza, con el fracaso, porque ahí es verdad que hay gente que tiene esto de manera natural, pero también es verdad que hay mucho que deconstruir en nosotros, porque cuando nos han enseñado durante tanto tiempo a que no está bien fracasar, pues generamos todas las resistencias en un ejercicio, porque entendemos que el fracaso es contraproducente. Y al final, cuando te reconcilias con ello y dices el fracaso es humano, no, y no tengo que saberme todas las respuestas, sino que puedo irlas descubriendo en el camino junto con la gente. Cuando te das cuenta de que vas a hacer algo y no lo sabes hacer y encuentras 25.000 formas de hacerlo y no lo logras, la gente termina identificándose contigo porque termina diciendo, oye, yo también soy así, ¿no? Y vale la pena que también lo disfrute como esta persona lo está disfrutando, porque vale la pena que sea honesto con mis emociones también. Nosotros, si algo nos enseñan es a esconder nuestras emociones. Si tú estás nervioso, no tienes que mostrarte seguro, ¿no? Incluso si diríamos, a presentarle tu amor a una persona, vas a conseguir novia, ¿no? O vas a conseguir novio, tienes que esconder tu nerviosismo, porque más bien tienes que ser como muy controlado de lo que vas a decir, ¿no? Tienes que ser dueño de tus emociones. Y no, la verdad es que pues el payaso termina descubriendo esta fragilidad y equivocándose y diciendo es que, bueno, no sé, y termina haciéndonos la vida más agradable. Sin embargo, a mí hay un tipo de payaso que todavía me queda como pregunta, que es el bufón.
El Buffon es un crítico de las estructuras sociales muy fuerte, ¿no? El Buffon se sumerge en... Mi gran pregunta suele ser por qué por lo menos en Venezuela o por qué por lo menos en nuestra América Latina hay muchos payasos y hay pocos bufones. Porque realmente creo que hay un elemento de crítica a lo dado, ¿no? A lo político, a lo económico, que va a lo hiriente, ¿no? Para un poco, el tema es cómo nos humanizamos haciendo consciente que esas dinámicas no son las mejores. Entonces las asumes desde lo grotesco para llevarlas a su deshumanización mayor, ¿no? De hecho, los bufones siempre tienen niveles de jerarquía, ¿no? Para mostrar este sistema de dominio, de control y convertirse en denuncia también, ¿no? Mira, yo jamás olvidaré un espectáculo de Leo Bassi aquí en Venezuela, ¿no? Él iba con una pimpina de combustible, de gasolina, y una antorcha. Se metió entre el público, ¿no? Y tomaba un buche de la pimpina y escupía fuego con la antorcha. Todo un lado de la gradería se reía, ¿no? Se reía. Y Leo decía, uy, hay gente que se aprieta, ¿no? Cuando yo paso junto a ella. O sea, todo el lado por donde él caminaba, una tensión absoluta, ¿no? Porque imagínate a un tipo con una antorcha encendida y una pimpina de gasolina. Y de repente Leo Bassi detiene el espectáculo y dice, así es la vida. Unos disfrutan con el sufrimiento de otros, ¿no? Y se hizo un silencio en el espectáculo y él continuó el espectáculo, pero el Buffon tiene esta característica, ¿no? Que te pone delante de un hecho y te lo deja como marca, ¿no? Te lo deja como marca y tú dices, oye, como que me tengo que pensar con más detalle esto. Entonces, me parece interesante este universo de los payasos, porque este universo, igual que el vagabundo, el payaso vagabundo es un payaso muy interesante, es un payaso de la posguerra. Nos surge con la posguerra y es un payaso que, si tú lo ves, todas sus ropas están, diríamos, deshechas, vaga de un lugar a otro, y es un payaso que te pone en diálogo con el sentido profundo de la existencia, ¿no? Por eso es que considero que todo espacio formativo que te ayude a acercarte cada vez más a esta invitación del universo de los payasos es potente y valioso, ¿no? Entonces fíjate que tienes un grupo de seres, ¿no? Que adoptan formas distintas y al mismo tiempo que se convierten en interlocutores de nuestra humanidad más profunda, y eso no está, diríamos, en disonancia con lo que nosotros conocemos como los payasos recreadores o los payasos de las fiestas infantiles, que también tienen una finalidad que tiene que ver con este contacto con el disfrute y lo lúdico, ¿no? Pero sin embargo, el abanico de seres que brotan como de este encuentro con lo humano y su sumergirse en la realidad es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Dixie, entonces, esta playa de payasos podrían construir toda esa profundidad, todos juntos en cierto momento son una parte de nosotros, una circunstancia a la que nos podemos enfrentar. Sí, claro, claro, por supuesto. Por supuesto, por eso me gusta mucho el libro de la poética existencial del clown, ¿no? Porque recupera todas estas dimensiones de lo humano y todas estas preguntas a propósito de la existencia y ve cómo estos seres precisamente entran en diálogo con esas preguntas y salen, ¿no? A jugar. Y es interesante porque no tiene solamente este tema diríamos, de las grandes reflexiones, sino también tienes
a un ser que se maravilla ante lo más sencillo que puede ser una flor o un amanecer. Y a partir de allí genera como que encuentra toda la vida allí y es al mismo tiempo capaz de compartirla con el otro, ¿no? Este tema me parece que es sumamente valioso y actual para nosotros también, ¿no? Hay una payasa allí que se llama Maite, ¿no? Que es del País Vasco. Maite, creo que es Guevara, ya le digo, no, Guevara no, uy, no me viene el nombre de Maite. Les voy a pedir que compartan el link, ¿no? Para que vean. Ok. Ella tiene una cosa preciosísima a propósito de la pandemia, ¿no? Ya les digo, Maite Guevara, ¿no? Ella tiene toda una cosa de honestidad a propósito de cómo se vivió el primer momento de la pandemia, en la que decía, sí, estoy feliz de estar aquí en casa, estoy feliz, pero no me hace falta la gente, o sea, me hace falta. Entonces ella empieza a decir, y si alguno tiene que comprar algo en algún lugar, yo vivo cerca de una bodega, pueden venir a no hacer nada, yo no les voy a decir nada, pero, y muestra esta necesidad del encuentro con el otro Ok. de una forma tan hermosa que tú dices, mira, yo también siento lo mismo, ¿no? Claro, que es lo interesante de Maite, que ella es capaz de abrir y de mostrar su universo afectivo, compartirlo con una honestidad tal que tú terminas deseando, diríamos, encontrar esa honestidad también en la vida, ¿no? Y ese disfrute, pues, en la vida. Oye, Eh, entonces, de una manera, a ver, de una manera simbólica, consciente, percibimos los símbolos, de una manera consciente percibimos los símbolos o no, pero están allí. sí, Entonces, platícanos un poco más esto a propósito de Maite, de este universo afectivo que a veces no podemos compartir por nuestra educación, las circunstancias. Este ser humano multidimensional se expresa a través del arte o se reconoce a través del arte. ¿Hasta dónde podemos, no en el sentido de medida, sino como entrar a un espacio, cómo podemos entrar a este espacio de los payasos? Podemos acercarnos un poco más conociendo algo o tratando de relajarnos, de enfrentarnos a lo que nos propone el artista. ¿Cómo es ese encuentro, Dixie? sí. Bueno, yo tengo como dos modos de trabajo, ¿no? Yo por lo menos tengo el modo de trabajo de interacción abierta en espacios públicos. A mí me gusta mucho tomar la calle, me gusta mucho tomar mercados, tomar plaza y convertirme en un ser que sale al encuentro del otro en estos espacios, ¿no? Y convertirme en algo así como una distorsión en esto de la cotidianidad y que te permite incluso hasta darle foco a situaciones que para nosotros son demasiado anónimas porque nosotros vivimos como con demasiada rapidez. Entonces, tú puedes ir a un mercado y te detienes junto a una vendedora, ¿no? De frutas. Tú vas a lo tuyo, tú escoges la fruta, la pagas y te retiras. Cuando tú empiezas a dialogar con la vendedora, la conviertes a ella en el centro y ella deja de ser anónima, Ok. ¿no? Y tú ya no solamente vas por la fruta, sino que empiezas a verla a ella sonreír y verte a ti sonreír y ya se recuperas dentro del mismo espacio cotidiano un tema de la humanidad que de otro momento por la prisa te pasa desapercibido, ¿no? Porque uno va a lo suyo, es decir, a hacer el mercado.
¿no? O vas a cualquier compra y es esto, ¿no? Fíjate, te pongo otro ejemplo para que lo veas. En algún momento me tocó ir a una prisión de mujeres y me encontré a una mujer que llamaban el ruso, ¿no? Y era como la persona que ejercía como el control sexual sobre el resto de las reclusas, ¿no? Es una persona que tenía un poder increíble dentro de la cárcel de mujeres y que hice yo cuando llegué, pero por una cosa natural. Primero porque un payaso no sabe quién es el ruso. Él no tiene como toda esa carga de historias o de, ¿no? Para él el ruso es una persona más que se encontró en el presente, ¿no? Claro, yo como persona sí sé quién es el ruso porque ya me lo han dicho, pero como payaso no. Y como payaso pierdo el miedo, ¿no? Porque estoy en un estado de juego que me permite acercarme respetuosamente a distintas situaciones de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, llego al ruso y empiezo a jugar con el ruso, ¿no? Que es una mujer, pero es la que te digo, ejerce el control sexual en el retén. Empiezo a jugar con el ruso y empiezo a enamorar al ruso, ¿no? Es interesante porque yo me convierto en una persona que distorsiona el orden que está establecido y le doy la posibilidad a quien nunca se puede reír del ruso que se ría de él, ¿no? Y diríamos que pueda, diríamos, y se ría incluso al principio con temor, ¿no? Porque se reía así como diciendo, y que no se dé cuenta que me estoy riendo. Pero es decir, puedes convertir la vida en unos instantes que son sumamente potentes, ¿no? Porque para mí el instante, si realmente está bañado de humanidad, que es lo que ocurre también cuando uno va a ver otras artes, te impregna, ¿no? Y te deja esa huella, te deja ese sello. Creo que en la calle, para mí, el hospital igual, ¿no? Yo he tocado instrumentos hasta con un... una vez dejé, también eso me parece interesante, fui a visitar una habitación y estaba un niño con su mamá y construí un pájaro imaginario que estaba en la habitación. Y yo le decía a la mamá, ¿usted lo mira? Y la mamá decía, sí, claro, lo miro, ¿no? Y yo decía, ¿y dónde está el pájaro? Y decía, allá. Y yo salí de esa habitación y el pájaro imaginario quedó en esa habitación. O Claro. sea, soy capaz como de recrear el momento de tedio, de agotamiento, de cansancio y conectarlo nuevamente con la vida, con este espacio lúdico, con este espacio incluso de lo que decíamos, del gozo. Ya Ok. luego hay otro tipo de experiencia que no es la calle, que no es la ciudad, que no es el hospital, que es la escena, ¿no? En la escena, ya cuando construyo historias, que ya no estoy improvisando, sino que voy con una propuesta ya para compartirla con el público, siempre me ha interesado que la gente se detenga ante ante voces que no, eh, ante cosas que las conoce, pero que realmente no las humaniza, ¿no? Entonces, por lo menos cuando me invitaron al Ibero, creo que un par de años atrás, llevé un espectáculo sobre los migrantes, ¿no? Y el tema era porque justo estaba todo este tema de las caravanas de migrantes que iban de Centroamérica a Estados Unidos, y justo era toda una conmoción a propósito de esto, sobre todo el tema social, sobre todo el tema político, ¿no? Sobre todo el tema de las relaciones internacionales entre México, Estados Unidos, México, Centroamérica, ¿no? Bueno, yo al final soy filósofo, o sea, soy una persona que me gusta hacerme cargo de la realidad, pero lo que dije fue, yo quiero hablar de esto, si me están invitando a que hable sobre las cosas que a mí me importan las historias, me importan los relatos, entonces me dediqué a bajar entrevistas a desplazados, a migrantes. Y había una entrevista que era muy potente, que nunca se me va a olvidar, que dice una señora, yo me desperté y eran las 3, las 4 de la mañana y mi esposo se estaba preparando para irse en la caravana, ¿no? Y yo le dije, llévate a Monchito. Y él me dijo, no, yo me voy a ir solo porque yo solo me voy a ir a sufrir,
¿no? Entonces, fíjate, allí hay una voz ante la que tú no te detienes. Tú te detienes, ya no te detienes ante la caravana, pero no te detienes ante los microrelatos que están en la caravana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando inicia? ¿Cuál es el nivel de incertidumbre que tiene, el nivel de esperanza que tiene? Entonces, me gusta poner a mi payaso en diálogo con estas verdades que son tremendas y que siempre las utilizo dentro de la banda sonora y son como voces que se repiten, ¿no? Lo mismo en algún momento llevé a Colombia un tema sobre los desplazados y la banda sonora tenía una cosa que decía, tantos millones de desplazados hay en Colombia, tantos millones de desplazados hay en Colombia. En definitiva, ya no es esta sorpresa por la vida, esta maravilla por la vida, sino es qué pasa con esto que vivimos y que no queremos escuchar o que no queremos ver, y por eso a veces trabajo con rostros, trabajo con, ¿no? Porque me interesa como darle voz a estas realidades sociales, ¿no? A mí, por lo menos, cuando estoy en la calle, me gusta sentarme como payaso al lado de una persona que vive en situación de calle, ¿no? Porque, por lo general, todos, incluso yo, cuando no ando de payaso, les tengo como miedo, ¿no? Tengo como una resistencia, ¿no? Como me va a hacer daño, me va a robar, y son, diríamos, como todo lo que arrastramos, ¿no? Como payaso me siento allí y mira, las experiencias han sido sumamente maravillosas, no solamente para la persona que vive allí, a quien yo le doy un centro importante dentro de mi vida, sino también para todos los transeúntes que van pasando y dicen, ¿por qué este se detiene con este? ¿No? Y ya ahí se convierte en una pregunta, diríamos, Abierto. abierta, ¿no? ¿Qué queda allí? Ok. A ver, Ditsi, bueno, pues es que hay muchas preguntas, pero también hay saludos. A ver, Ok. Liliana Espino Márquez de Torreón, Coahuila. Liliana, muchas gracias. Yolanda Fernández Flores, yo tuve la fortuna de estar en un taller de clown con Dixie en la Ibero, un gusto. Ay, qué bueno. Y también tenemos por acá a Irene Mopi, ilustradora Colibrí. Estoy en la Ciudad de México, saludos. Irene dice, ¿cómo llevar esa vida de payaso en la vida cotidiana? Me refiero a disfrutar todos los matices de la vida, lo complejo y lo bueno. Ahí, bueno, es una pregunta ahí muy interesante, Irene. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana. Recuerden que estén o no en el campus, son parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la atención que nos brindan. Seguimos con Dixie. ¿Cómo ves esta pregunta? Bueno, pues está muy intensa. ¿Cómo llevar a cabo este encuentro con nuestro payaso interior? No sé cómo replantear esta pregunta porque, bueno, está fuerte lo que nos comenta Irene. ¿Tú qué piensas, Dixie? Sí, yo siento que parte de, diríamos, de trasladar, diríamos, esto al ámbito de la vida cotidiana, tiene que ver con dos cosas. Uno, con salir de nuestros automatismos, ¿no? Porque creo que y tiene que ver con desacelerar un poco nuestra existencia, ¿no? Nosotros comemos, pero no disfrutamos los sabores, ¿no? Necesariamente, ¿no? O nos bañamos, pero no disfrutamos la ducha. O diríamos, o regamos las plantas y allí, y realmente no disfrutamos. Creo que primero tiene que ver con esta capacidad de quitarle el acelerador a la vida, de vivir, diríamos, el momento presente, de darle el valor a las cosas que hacemos, ¿no? Siento que a veces vamos cabalgando en las tareas y en las actividades, ¿no?
Para mí es importante que yo siempre he pensado esto, ¿no? Que uno en la vida tiene interacciones, Miguel. Uno tiene interacciones que son más permanentes y tiene interacciones que son muy breves, ¿no? Yo nunca he creído que uno va a detener la existencia, ¿no? Que es como a veces el deseo que uno tiene. Pero yo creo que mi gran como descubrimiento, ¿no? Es que el mayor número de interacciones que tengas estén transadas por la vida, ¿no? De interacciones con otros, de interacciones con espacios, de interacciones incluso con el medio ambiente, ¿no? Para mí es como condensar la existencia. Entonces, fíjate, nosotros nos hemos encontrado acá y hay gente que está acá también siguiéndonos en nuestra conversación. Para mí lo importante no es decir que vamos a conversar con Miguel Ángel, no, sino vamos a procurar que lo valioso de nuestra vida entre en juego y que realmente podamos vivirnos con autenticidad, con verdad, con bondad, procurando la vida, la justicia en estos términos de reconocimiento humano, de modo que yo no te olvide y tú no me olvides, ¿no? Es decir, que lo valioso se encuentra, o sea, se comparte en este momento y ya después tú sigues tu ruta, yo sigo la ruta, pero yo llevo tu riqueza, tú llevas la mía. Esa riqueza no es solamente lo valioso, esa riqueza también es nuestra fragilidad y nuestra humanidad. Incluso es nuestras preocupaciones por lo social, es, diríamos, nuestra fragilidad por cosas que nos hieren. Yo creo que la herida en algún momento nos humaniza, ¿no? Nos hace volver a la pregunta por nosotros, por los otros, ¿no? Y creo que estas interacciones condensadas nos llevan a vivir de este modo, ¿no? De este modo clownesco, por decirlo de alguna manera. Me encuentro con mi mascota, lo mismo. Me encuentro con el ambiente, lo mismo. Me encuentro con la luna, lo mismo. Sí, bueno, con esto yo creo que por ahí tenemos algo que reflexionar y acercarnos a ciertas cosas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede elegir. Antes de esta pregunta de Irene, apuntaba algunas cosas sobre estos momentos potentes que tú mencionas. A propósito del arte y de la vida. Y estamos rodeados ahora en un mundo de grandilocuencia que estamos esperando la gran obra de arte, la gran persona en nuestra vida, etcétera, ¿verdad? Nos podemos ahí tardar todo lo que quieras ahí, lo grandioso que vamos a encontrar algún día. En ese sentido, el arte de los payasos es acercarnos a lo mínimo en el sentido de lo pequeño, lo cotidiano. ¿Hacia dónde van esas emociones del encuentro, de eso cotidiano? ¿Qué es la vida, pues? Pero como arte, ¿tú cómo lo construyes como artista? Tus experiencias con el ruso, después las llevas a otro campo, se transforman. ¿Cómo se vive como artista eso? Sí, o sea, a mí me gusta muchísimo en mis procesos como tal, siempre está presente la vida, ¿no? Yo creo que mi principio motor es el encuentro y el reconocimiento, ¿no? A través de la mirada y de el estar frente al otro y a partir de allí crear estos ámbitos donde la realidad y la verdad toman un sentido. Obviamente hay como historias que a mí me han impactado en mi biografía y que siempre están presentes en la creación, pero también me gusta mucho nutrirme. Ahorita estoy viendo a ver si creo un espectáculo sobre cartas, ¿no? Y sobre el tema me metí a leer sobre el amor y la amistad, ¿no? Que creo que valdría la pena ver cómo
cómo realmente recuperamos esto de amar y de la amistad. Incluso ya me he leído unos cuantos libros, ¿no? Sobre amor, amistad. Hay un libro precioso sobre cartas de amor, que tiene precisamente José Antonio Marina, y la primera carta de amor que él recoge es del 3000 antes de Cristo, Ok. ¿no? Y es un texto que tú lees y te parece sumamente potente y sumamente hermoso, ¿no? Yo de hecho todavía no he resuelto cómo resolver esto de las cartas, pero sí me parece interesante todo lo que a mí por lo menos me dice, o todo lo que me invita a hacer como una reflexión seria y profunda porque me deshumaniza también, procuro llevarlo de alguna manera a la escena, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo empiezo ya y si entramos como en temas de procesos creativos? Ajá, ajá. Pero me gusta muchísimo documentarme, me gusta muchísimo mirar también. Hay cantidad de espectáculos que están en mi cabeza y que todavía no han salido, ¿no? Porque están en proceso. De hecho, nunca tengo problemas en comentarlo porque si otra persona lo hace, pues genial también, ¿no? Por lo menos con este tema de lo bufón, hay un tema que a mí me preocupa que es el fracaso de lo sexual, ¿no? Y comenzó todo con el tema de por qué la masturbación la vinculaban con la iglesia, ¿no? Ok. Pero resulta ser que los ilustrados también tienen muchos escritos a propósito de de la masturbación y cómo este ensimismamiento no posibilita la creación del sujeto moderno, ¿no? Hasta Kant tiene textos sobre la masturbación. Entonces, me parece interesantísimo porque es un tema social, pero incluso hubo un libro a propósito de la masturbación que se escribió al mismo tiempo cuando se escribió el Emilio de Rousseau y se vendió más que el Emilio de Rousseau, ¿no? Y venía con casos documentados de gente que había sido curada de este mal, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es documentarme, leer y después digo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, no? ¿Qué tiene que ver esto con el fracaso en nuestras relaciones humanas, no? Y veo todas las promociones de juguetes sexuales. Y tú te das cuenta de que ningún humano puede llegar a ese nivel de versatilidad, ¿no? De lo que hace un juguete sexual. Y al mismo tiempo, toda esta creación de mujeres y hombres para la actividad sexual que hay en Asia y que ya hay en Europa que comercializas, que puedas comprar. Esto habla de una dimensión trágica también de nuestra existencia, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, esto es un tema que me apasiona. Me documento y ahora digo, ahora voy a jugarlo, a ver cómo puedo llevar esto a escena. O sea, cómo puedo, primero, el de la masturbación me ha frenado porque yo soy cura. Entonces un cura haciendo un espectáculo sobre eso sería como bien escandaloso, pero creo que me va a ir mejor como director del espectáculo, ¿no? Este, pero luego también en algún momento me interesó el tema de los buhoneros, de los vendedores ambulantes y las relaciones que tejen con los otros, ¿no? Y bajaba todo el tiempo al centro de la ciudad a ver las relaciones que establecían, que vendían, de qué hablaban, cuáles eran los temas. Ya después ahí entro en el recurso, puedo entrar en el recurso clown como disciplina Sí. circense, o puedo entrar en el recurso, diríamos, del equilibrio o del malabarismo o de la acrobacia, porque son como ya las herramientas con las que puedo escribir el espectáculo, ¿no? Pero lo primero que procuro hacer es ver qué pasa, qué nos mueve, qué nos dice, a qué nos invita y qué nos está también maltratando, qué nos está hiriendo, ¿no? Eh, claro, uno llega a estas inquietudes ya después de viejo, ¿no? Yo cuando comencé a hacer circo, lo único que me interesaba era salir, montarme en un trapecio y mostrar diríamos, el número como tal, ¿no? Y ahorita no, y ahorita me interesan otras cosas. Me interesa a través del trapecio poder contar o hablar de algún tema que a mí me mueve, me inquieta.
Oye, Dixie, entonces, esto, bueno, es una evolución personal de siendo más joven ahora. El oficio se va transformando, el oficio de payaso, de artista del circo se va transformando. Esto que nos cuentas es una evolución. La puesta en escena también se transforma con las ideas, se cambian las acciones. ¿Cómo es esto? Sí, a mí me gusta mucho construir desde la improvisación, Okay. ¿no? Entonces, que es la forma como ataco como los proyectos creativos, ¿no? Normalmente lo que yo hago es ver, genero como toda la escritura diríamos, de la propuesta y después lo que hago es que genero segmentos, ¿no? Y después de estos segmentos empiezo como el trabajo de improvisación. Digo, mira, aquí hay una idea inicial, y voy a jugar esta idea o voy a encontrar esta idea en un elemento acrobático, por ejemplo, en la lira. O sea, voy a tratar de que esta emoción que yo considero que es importante, suponte que sea, en algún momento hice una función sobre el despecho de un payaso. Era un payaso que se despechaba, ¿no? No por razones amorosas, sino también por cómo tratamos el ambiente Ajá. o cómo nos tratamos, ¿no? Él era como un despechado de la vida y brindaba y todo, ¿no? Y en algún momento lo que me interesaba era ver cómo mi cuerpo en la lira, que es un elemento acrobático, podía expresar esta tristeza y podría, ¿no? En ese sentido, yo creo que incluso la nariz es una máscara y al final todo el cuerpo entra como expresión. Siempre me ha interesado el movimiento, ¿no? Entonces lo que hago es, voy con fragmentos. Hay un autor que dice que la creación es como la eyaculación, que es abundante, pero que solamente fecunda uno, ¿no? Este, que es como un instante. Entonces, de horas, ya digo, bueno, me voy a quedar con esto, ¿no? Para espectáculos, porque ya cuando estás improvisando en tiempo real, sí lo que haces es que utilizas como las técnicas que has aprendido para poder entablar esta relación con el público, ¿no? Que tiene que ver con despertar la imaginación, despertar la creatividad, el juego con la palabra, el juego con el cuerpo, ¿no? El contacto real con la emoción, como, ¿no? Pero ya eso es, diríamos, como otro proceso diferente. Pero me imagino que, bueno, cada uno de los procesos de la improvisación y la construcción ya de algo con todos estos elementos, también te mueve a ti algo. Es diferente en el sentido del artista y de los procesos del oficio, porque bueno, es un oficio que diverge, pero que llega a algo, pero como creador, ese oficio siempre está ahí, se va acumulando, es lo que decías un poco, me imagino, de Sí, que con tiempo vas guardando información, sí, y el cuerpo la registra también, el ¿no? cuerpo. Pero también creo lo siguiente, que el espectáculo del payaso, a diferencia del actor, y esto me parece como una clave interesante, se construye con el público, ¿no? Ok, Tú llevas una propuesta, pero tú no tienes, aunque tienes diríamos, una propuesta elaborada, incluso ensayada, hay un diálogo permanente con el público. Yo siempre digo que el payaso es como el mar, o sea, llega a la orilla, se arrastra lo que consigue en la orilla y vuelve a la orilla nuevamente. Para mí, el actor no necesariamente se arrastra lo de la orilla, porque él ya tiene todo marcado, pues, ¿no? El payaso no, el payaso vive el diálogo con el público, entonces él llega, espera, diríamos, o percibe cómo esto afecta al público, y se trae esta emoción.
y al mismo tiempo la elabora y vuelve nuevamente a la orilla, ¿no? Es como un ir y venir. Por eso es un trabajo muy de presente, del momento presente, ¿no? Entonces tú tienes una propuesta que es que vas a salir, suponte, a comerte un algodón de azúcar, por decir algo, pero entre que tomas un pedazo de algodón y miras al público, miras la reacción, te lo comes, vas y vienes, no es el actor que interpreta a alguien que está comiendo, a alguien que está comiendo algodón de azúcar, no, sino que se genera una complicidad con el público que es fundamental. Y a partir de allí, ya lo que tienes como propuesta se va construyendo. Si tú dices, bueno, agarro el algodón de azúcar, ¿cuántas posibilidades de juego hay con un algodón de azúcar? Infinitas. De hecho, hasta puedes agarrar, miras a alguien que lo desea, lo agarras todo y tú lo comes, ¿no? Ok. Y ves la reacción y a ver por dónde se va tejiendo, ¿no? Son infinidad de posibilidades y al final esa infinidad de posibilidades te van abriendo nuevas posibilidades que al mismo tiempo son infinitas, ¿no? Entonces, en el trabajo del payaso, una de las cosas que hay que, diríamos que tienes que hacer con el entrenamiento es aprender a estar en esta exposición permanente y en este diálogo permanente con el público, ¿no? Que es muy distinto a un público que está en una sala hospitalaria, a un público que está en una calle, a un público que va a una sala. El público de la sala va a verte, el público de la calle no va a verte, él está caminando y se detiene. Entonces, pero esta relación de complicidad es la que permite realmente tejer el espectáculo. Dios santo, pues Dixie, es que hay que estar en el aquí y en el ahora. A veces es un Ajá. poco complicado. Yo me imagino que para los artistas del circo, para los payasos, debe ser complicadísimo ese oficio. Y Sí. más para los que todavía no tenemos el oficio de payaso, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, Dixie. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Hay un comentario, déjame ver. Elba Leiva te pone un corazón blanco. Muchas gracias, Elba, por estar escuchándonos, por estar viéndonos. Dixie, ¿algo más que quieras comentar para cerrar la charla de hoy? Sí, bueno, yo realmente los invitaría no solamente al tema del arte circense, o sea, yo creo que en cualquier momento es oportuno, no solamente en pandemia, es oportuno el acercamiento a las artes, ¿no? Eh, Realmente necesitamos conectar y reconectar con nuestra humanidad, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través de distintos códigos, de distintas expresiones. Al que lo ayude la literatura, recurra a la literatura; al que lo ayude las artes plásticas, vaya a las artes plásticas; al que lo ayude el teatro, el cine, hágalo. No en vano nuestra escultura ha creado esas manifestaciones y esas expresiones. Lo han hecho precisamente para hablar de nuestra humanidad, no solamente la que tenemos, sino la que soñamos, la que esperamos y la que precisamente a veces intentamos superar también. Entonces, vale la pena vincularse con las expresiones artísticas, vale la pena disfrutar de ellas, ¿no? No nos va a venir mal, no porque estemos en pandemia, sino porque van a ser una posibilidad para humanizarnos, ¿no? Entonces, sí les quiero dejar esto allí. Yo he encontrado en el universo de las artes del circo mi espacio, pero tengo amigos músicos que realmente me hacen vibrar con la vida, tengo amigos de teatro, de la danza, que realmente hacen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, disfruten y bueno, nada, aquí estamos para seguir compartiendo. Dixie, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, híjole, hay que estar en el aquí y la ahora. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar. Voy a intentar estos pequeños momentos de la vida que nos pueden llevar a esta realidad, a disfrutarla, a estar en el aquí, en el ahora. Dixie, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros, con la comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana,
tu experiencia como creador, tu experiencia como artista, como payaso, como artista del circo, te lo agradecemos profundamente. Y comunidad, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a las 17 horas para hablar de otra de estas expresiones que nos comenta Dixie Vladi, la revolución del color, directo desde la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en Ciudad de México. Muchas gracias una vez más, Dixie. Muchas gracias a todos los compañeros de la coordinación y de la dirección, y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Pero...